Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, José Hidalgo. Alberto Acosta Burneo nos acompaña en Guayaquil y aquí también en Quito está el analista económico Pablo Dávalos, ex viceministro de Finanzas. Muy buenos días a los tres, muchas gracias por acompañarnos en este programa ya casi de final de año, en donde queremos un poco empezar, mejor dicho, continuar con este tema importante al que no le hemos parado mucha bola por estar concentrados en el tema político, ahora en las fiestas, pero pues ya se acaba este año y hay que concentrarse a ver qué es lo que va a pasar en materia económica y cuál va a ser el futuro de este país. Quisiera empezar con José. Yo pregunto lo siguiente, si es que Cordes, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL y el Banco Central pronostican un crecimiento para el Ecuador, ¿por qué estamos tan pesimistas frente a lo que está sucediendo o pueda suceder el próximo año? Bueno, buenos días, Janet, gracias por la invitación, un gusto compartir con Pablo y con Alberto. A ver, nosotros hemos manifestado en nuestros análisis que evidentemente proyectamos de hecho un crecimiento mayor al que proyecta el propio Banco Central, siempre y cuando las cifras que ha venido publicando el Banco Central hasta ahora sean verdaderas y no estén sujetas a una revisión demasiado fuerte. En ese caso, nosotros creemos que el crecimiento podría incluso superar el 2% en 2017. Pero lo que hemos sido muy claros, y tengo que insistir en esto porque hemos visto ya alguna utilización política de las cifras de Cordes, es que creemos que este crecimiento es transitorio, es decir, que responde a una inyección de recursos que estuvieron financiados principalmente con nueva deuda, que se concentraron además principalmente en la época de la campaña electoral y también en la primera mitad del año, y que permitieron un repunte del consumo además frente a un año que fue excepcionalmente malo como fue 2016. Si es que uno ve las cifras que nos podrían dar a entender que la economía está creciendo genuinamente, deberíamos tener un crecimiento en la inversión y una mejora en el mercado laboral. Lo que estamos viendo, por el contrario, es que crece el consumo, como usted dijo en la introducción, pero no están creciendo ni la inversión. De hecho, el Banco Central proyecta una caída de la inversión de 13% para 2017. El mercado laboral sigue con apenas 4 de cada 10 personas que quieren trabajar haciéndolo en condiciones adecuadas y por lo tanto ese crecimiento del consumo también es transitorio y va a estar sujeto a la capacidad del gobierno para seguir aumentando el gasto. Pablo Dávalos, ¿cómo ve usted estas cifras de crecimiento y dónde está el sustento? Porque lo ideal para poder alegrarnos sobre y ser optimistas frente a lo que pueda suceder el próximo año, deberíamos estar hablando de un crecimiento que está basado en el desarrollo de la economía, en el desarrollo de las empresas, en el crecimiento de las exportaciones, en el crecimiento de la producción, en la disminución del desempleo, pero ¿cuál es la realidad y cómo lo ve usted? ¿A qué se debe este crecimiento que estamos registrando? Nosotros en la universidad tenemos varios instrumentos, varios laboratorios, entre ellos tenemos un mecanismo que se llama reporte de consistencia macroeconómica, que es una actualización casi día a día de la economía ecuatoriana, y las proyecciones y los modelos matemáticos que hemos hecho dan cuenta de que es muy probable que el Ecuador crezca en el 2017 por encima del 2%. O sea, es decir, una estimación algo más positiva de lo que establece el Fondo Monetario y la CEPAL, ¿no? El problema es que se trata de un crecimiento sin empleo, porque el país no tiene políticas de empleo. Al no existir políticas de empleo, crecen algunos elementos como el consumo presiona la balanza de pagos, pero es un crecimiento que no genera bienestar en la sociedad ecuatoriana, sino que simplemente se constituye en una situación muy de corto plazo, porque al carecer de un programa de empleo, al carecer de un programa de inversión, estamos sometidos a una cuestión muy coyuntural, muy circunstancial. En este caso podrían ser recursos que provienen de la deuda, recursos del gasto público, pero nos falta eso, nos falta como país un plan nacional de empleo. Pero, a ver, ¿cómo puede pasar eso? Si la gente no tiene empleo, no debería poder consumir, porque no tiene ingresos. Pero ¿cómo es que la gente no tiene empleo y la economía se sustenta en el incremento del consumo? Tenemos un nivel de desempleo abierto y encubierto de alrededor de la mitad de la población económicamente activa. Es un fenómeno estructural de la economía. No hemos logrado superar esa meta del 50% que está en subempleo o empleo inadecuado, como se lo conoce ahora, y desempleo. Y tenemos el otro 50% que tiene empleo, algún tipo de empleo, algún tipo de ocupación. Esas personas que tienen empleo tienen capacidad de consumo. Y además están personas que hacen negocios,
negocios, etcétera, ¿no? Son movimientos cíclicos de la economía. ¿Qué es lo que vemos en este momento? Que muchas personas, en vez de invertir fuera, deciden comprar en el país, deciden comprar a nivel inmobiliario, comprar bienes de línea blanca, comprar autos y todo lo demás, y vemos cierto repunte en esos sectores, ¿no? Pero no estamos viendo, por ejemplo, que desciendan los niveles de subempleo o empleo inadecuado. No estamos viendo eso, todo lo contrario. Estamos viendo que esos indicadores están aumentando. No estamos viendo que las empresas empiezan a invertir. Entonces son ciclos de la economía. Estamos en un ciclo positivo, pero hay que convertir ese ciclo positivo en un ciclo que genere mayores expectativas, porque la economía se juega mucho con expectativas, se juega mucho con confianza, se juega mucho con solidez institucional. Alberto Acosta Burneo, en la ciudad de Guayaquil, durante todo este año se hicieron algunos pronósticos de que terminaríamos este año con un, digamos, con un decrecimiento de la economía. Sin embargo, al final estamos viendo que hasta el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento para nuestro país. Uno de los principales síntomas de bienestar económico, de acuerdo a la teoría, es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y de acuerdo al Banco Central, este crecería en 0,71% al finalizar el 2017. ¿Cómo ve usted estas cifras versus lo que se pronosticaba? Bueno, vemos que se ha ido cambiando la previsión de crecimiento y que el crecimiento va a ser más alto de lo que se pronosticaba. Inclusive el mismo gobierno ha actualizado su previsión y ahora está hablando de 1,5% en este año. Pero estemos claros, ¿a qué se debe esto? Al agresivo endeudamiento. El gobierno ha logrado endeudarse más rápido de lo que los organismos multilaterales pronosticaban. Tenemos que en este año el financiamiento ha alcanzado 13.000 millones de dólares, 13% del PIB. Y estamos viviendo de la tarjeta de crédito. Es decir, nos estamos endeudando para tener bienestar hoy. Pero el problema aquí la pregunta ¿es sostenible? Y la respuesta es muy clara. Lo que estamos viviendo no es un crecimiento sostenible. No es que crecemos porque hay una fuerza en el aparato productivo. Crecemos porque el gobierno se endeuda, porque trae plata, inyecta ese dinero a la economía y hay consumo. Pero el consumo no es lo que hace que una economía genere más riqueza, es la producción. Y eso es lo que no hay. Por eso es que tampoco hay empleo. Porque las políticas que se están aplicando no apoyan a la creación de empleo, porque no apoyan a la inversión. Y porque además el gobierno no reconoce que el problema de fondo de la economía en este momento, para salir de la crisis de 2016, en la que la economía se contrajo 1,6%, lo que requiere es un ajuste en sus precios. Requiere la economía ganar nuevamente, recuperar competitividad y de esa manera que el motor que jale la economía hacia arriba sea el aparato productivo. Mientras no se dé esa corrección económica, seguiremos dependientes de cuánta plata trae el gobierno y cuando no pueda traer el dinero veremos que la economía vuelve a caer o vuelve a ponerse más lenta. Ahora, hay algo que quisiera que me aclare, José, y no se supone que cuando crece el Producto Interno Bruto está directamente relacionado con la productividad de un país, o si no, ¿a qué se debe este crecimiento del Producto Interno Bruto? A ver, para calcular el Producto Interno Bruto desde el enfoque del gasto se toma en cuenta el consumo de los hogares, el consumo del gobierno, la inversión, exportaciones e importaciones, ¿sí? El principal componente del Producto Interno Bruto en el caso del Ecuador, yo creo que a nivel general, es el consumo de los hogares, que es el que está dinamizando, como han dicho Alberto, como ha dicho Pablo, la economía en 2017. De hecho, hay un factor adicional que de hecho puede ser incluso una señal de alarma, que es el comportamiento de la inflación. La inflación interanual está en niveles negativos, ligeramente negativos, por 3 meses consecutivos, y esto también permite que salarios, para aquellas personas que tienen la suerte de tener un empleo formal como un salario fijo, que esos salarios hayan incrementado su poder adquisitivo. Entonces, el consumo crece pese a que no aumenta el empleo porque el poder adquisitivo de los salarios de las personas que sí tienen un empleo también está aumentando. El crecimiento entonces del PIB en este año no se debe a la productividad. De hecho, los sectores que más crecen, digamos el sector comercial, por ejemplo, es simplemente porque está vendiendo más cantidades. Pero si uno se fija en las encuestas del Banco Central a empresarios del sector comercial, se da cuenta de que a la vez que venden más que el año pasado, contratan menos personal que el año pasado. Eso, a mi entender, es una señal clara de la incertidumbre que vive no solo el sector comercial, sino el sector privado en general. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas entonces para el gobierno si seguimos en esta línea? Petroecuador acaba de emitir nuevos bonos por 300 millones de dólares que pues incrementan esta deuda. Y para enero se prevé también una nueva venta de papeles. Sí, efectivamente. ¿Hasta cuándo vamos a poder seguir inflando esta burbuja?
El gobierno tiene que resolver varios problemas. Primero tiene que resolver los problemas de los contratos petroleros. Los contratos petroleros no son un buen negocio para el país. Tiene que resolver las preventas del petróleo para liberar esos recursos. Tiene que resolver la liquidez que implica pagar una deuda externa y un servicio de deuda muy alto. Tiene que resolver esos problemas primero. Tiene que darle estabilidad institucional al país. Tiene que darle confianza y credibilidad a las instituciones. Tiene que decirle a las personas, a los empresarios, a los hogares, que va a haber estabilidad, que va a haber confianza y que pueden reinvertir en el país. Tiene que tomar decisiones para reactivar la producción, evidentemente. Tiene que llegar a acuerdos para, en esos acuerdos, generar empleo. Y el empleo se logra con eso, con marcos institucionales sólidos. No se logra con políticas de ajuste. Y ya las políticas de ajuste salieron, si tú quieres, del esquema. Fueron quizá pertinentes hace algunas décadas, hoy no. Hoy la economía tiene otras prioridades. Entonces el gobierno tiene que restaurar la confianza institucional. Sobre esa confianza institucional, el gobierno tiene que definir reglas de juego absolutamente claras, debe definir horizontes. Yo quisiera escuchar, Pablo acaba de decir que ya no estamos en la época de los ajustes económicos, de los paquetazos. ¿Usted qué piensa? ¿Es posible generar un dinamismo en la economía sin apretar la economía de los ciudadanos en este caso? El problema aquí es que el gobierno no entiende el proceso que está viviendo la economía. Durante la crisis de 2016, lo que requiere para corregir esa crisis es abaratar el país, porque la bonanza nos volvió un país costoso. En el país los precios subieron un 25% más de lo que subieron en Estados Unidos durante una década. Entonces el país en este momento tiene que recuperar esa competitividad. Es lo que va a ayudar a salir. El gobierno no lo entiende este proceso y lo que busca entonces es insistir en la misma receta. ¿Qué es lo que plantea? Prioridad número 1, más gasto público. Para eso busca corresponsabilidad, más impuestos. Prioridad número 2, sustitución de importaciones, encarecer el producto importado. Y cuando en la realidad todo esto es contraproducente frente a lo que requerimos, que lo que requerimos es cómo nos volvemos competitivos. El contrabando no es un problema. El contrabando es un síntoma de que somos un país costoso para producir. Que nuestros compatriotas salgan por las fronteras a comprar útiles escolares o a comprar llantas es un síntoma de que somos un país costoso. Y eso es lo que hay que solucionar. Propuestas. Hay que reducir costos de producción, pues se podría empezar por la energía eléctrica. El gobierno puede hacer mucho por la energía eléctrica, reduciendo tarifas. Sustitución de importaciones, eliminar esa política anacrónica que lo que ha hecho es incrementar los costos de los insumos, de los bienes de capital y en general de todo el país. En el tema de tramitología se ha hecho muy poco. El tiempo que hay que destinarle para estar al día con el SRI o con otros organismos es muy alto en el Ecuador frente a otros países. Entonces hay muchas cosas concretas que el gobierno puede hacer, pero lamentablemente insiste por la línea equivocada, insiste en la misma receta que nos llevó a la crisis de 2016, quiere nuevamente inflar el gasto público para que crezca la economía, pero estemos claros, es un bienestar que no es sostenible, es pan para hoy, hambre para mañana. Así es, se está empeñando el futuro de nuestro país y con más ideas sobre qué es lo que deberíamos hacer pues a partir luego de, digamos, de que termine la consulta popular y que el país ya se concentre en exigirle al gobierno, en mostrarnos el futuro que tiene preparado para nosotros. Entonces, con eso vamos a regresar luego de este corte comercial. Hasta el momento y durante los últimos 10 años vivimos en gran medida de los ingresos petroleros, pero al mismo tiempo también de un enorme endeudamiento que hoy estamos empezando a ver con mayor transparencia porque ya empezamos a pagarlo. ¿Hasta cuándo vamos a poder vivir del endeudamiento? Es una pregunta que, pues, al parecer no tiene una respuesta en concreto. Yo decía hace un momento, no es como en los bancos, ¿no? Que cuando uno va y ya no puede pagar o ya supera la capacidad de pago, supera los ingresos de una persona, pues ya le dicen ya no le presto más. Pero en cambio cuando un país va al mercado internacional a pedir dinero, le siguen y le siguen y le siguen prestando. ¿Por qué sucede eso, José? ¿Y hasta dónde los organismos de crédito internacional pues toleran la capacidad de pago de un país? A ver, en el caso del Ecuador hay que tomar en cuenta también el interés que pagan los bonos ecuatorianos. Las emisiones de los últimos, desde 2014, cuando empezaron las emisiones de bonos nuevamente, promediarán seguramente el 10% y es una tasa 2, 3, 4 veces mayor de lo que pagan algunos países de la región. Entonces, obviamente, si es que yo soy un inversionista que tengo un portafolio que me está pagando en promedio el 2%, puedo invertir un poco en un bono que me paga 5 veces más porque eso aumenta la rentabilidad de mi portafolio y finalmente
las personas a las que yo respondo, porque yo estoy manejando ese portafolio, también me exigen no solo seguridad, sino también rentabilidad. Entonces, sí va a haber, yo creo, capitales interesados en invertir en bonos ecuatorianos, pero no porque estos generen confianza, sino porque pagan un interés más alto. De hecho, hay una relación directa. A mayor interés es porque hay una mayor incertidumbre asociada a ese bono. Entonces, es difícil poder predecir hasta cuándo el Ecuador va a tener acceso a capitales. Finalmente, en 2017, a inicios de este año, Venezuela consiguió dinero en los mercados internacionales, siendo un país que está evidentemente en la quiebra. El problema con eso es que el Ecuador puede seguirse endeudando, pero cada año también aumenta el servicio de la deuda, es decir, el monto que uno tiene que pagar a amortizaciones y a intereses. De hecho, en este año, solo por emisiones de bonos, en 2017, el gobierno, el anterior y el actual, emitieron 5.500 millones, que son más o menos 500, un poco menos de millones en intereses anuales. Entonces, es un tema que podría seguirse sosteniendo por un tiempo más, pero los cimientos de la economía se van carcomiendo porque la fortaleza de las cuentas fiscales está clara que está en juego. Y en ese sentido, aparte de lo que comentaba Alberto, yo estoy de acuerdo en que el Ecuador tiene un problema de competitividad. De hecho, yo creo que hay tres grandes problemas. Uno de crecimiento, porque es un crecimiento bajo y muy ligado, muy dependiente al gasto público. Un problema de competitividad que genera no solo dificultades para exportar, sino también muchos incentivos para importar o para irse de compras a ipiales. Y en tercer lugar, también hay un problema fiscal. Lamentablemente, el ministro de la Torre, al menos hasta estos últimos días que yo lo he escuchado, sigue insistiendo en que ellos están bajando el déficit fiscal y en realidad ellos hablan de un déficit de 4.800 millones cuando va a terminar este año fácilmente por encima de los 6.000 millones. Y con las previsiones de ingresos que manejan para el próximo año, si es que el gasto se mantiene, vamos a tener otra vez un déficit de 6.000 millones. ¿Y por qué eso es un problema para el crecimiento? Porque finalmente los empresarios, y más aún con la experiencia que hemos tenido en Ecuador, sienten que el gobierno en cualquier momento les va a subir los impuestos para poder pagar ese déficit en caso de que ya se quede sin opciones de financiamiento. Pablo, ¿cuál es la visión de cuáles serían las alternativas? Alberto ha sido muy concreto en proponer que, por ejemplo, se baje el costo de la energía para poder lograr una mejor competitividad. Esto, digamos, como medida que se puede hacer, pero al mismo tiempo el gobierno sigue endeudándose y para pagar ese endeudamiento nos sigue incrementando los impuestos. Es decir, se pueden hacer algunas medidas, pero mientras no se sanee las medidas que se toman de fondo, entonces... Vamos a las alternativas. Pensemos el Ecuador de futuro y hay algunas alternativas. Te propongo varias. Por ejemplo, el Ecuador podría hacer una comisión de renegociación de la deuda el próximo año, establecer plazos más largos para reducir los pagos y podría ahorrarse entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Pero eso es posible porque dicen que en el mercado internacional no es tan fácil como sentarse a decir, oiga, ya cambié las reglas, no le puedo pagar. Ya lo hicimos en el año 2009. O sea, simplemente contratas una banca de inversión, le dices a la banca de inversión, ayúdeme a renegociar, la banca de inversión te cobra un porcentaje y renegocias. Todo es posible, absolutamente todo. Es decir, se puede renegociar. Si tú renegocias esa deuda, tendrías 1.000 o 2.000 millones. Esos 1.000 o 2.000 millones te podrían servir para crear un fondo de estabilización. Ese fondo de estabilización puede servirte para servir de aval y garantía al dinero electrónico. La velocidad de circulación monetaria con un fondo de 1.000 o 2.000 millones significa con respaldo físico de dinero y con la velocidad de circulación que tendrías una disponibilidad de 6.000 millones y no necesitas endeudarte para el año 2018. Primera medida. Segunda medida, puedes cambiar el ISD, que es el impuesto a la salida de divisas, en un encaje monetario. Es decir, la persona saca dinero, paga un impuesto. Regresa el dinero, le devuelves. Con ese dinero puedes construir el banco de exportaciones e importaciones, aunque no tenemos este momento, un banco que financia exportaciones e importaciones. Cuando financias importaciones, el importador está obligado, si le estás dando dinero a una tasa de interés mucho más baja que la del mercado mundial, está obligado a tener transparencia. Tercero, puedes integrar el BIES con Banecuador y con el Banco del Pacífico, hacer un potente banco de desarrollo orientado con líneas de crédito a la microempresa. Cuarto, políticas de liquidez. Puedes bajar el IVA al 8% o al 10% para que la gente tenga más dinero. Puedes establecer acuerdos con los empresarios para subir el salario mínimo, para que haya un mínimo de mercado interno aquí a nivel, que si tú quieres, de la sociedad ecuatoriana. Quinto, políticas agrarias. Necesitas incrementar el presupuesto al sector agrario, empezar haciendo el censo agrario para ver cómo está la concentración de la tierra, el agua, la soberanía alimentaria, el uso de, agrotóxicos, etcétera, y establecer políticas agrarias para abaratar justamente los costos de lo que se llama la canasta básica, no los bienes salario. 5 medidas que se pueden hacer en el 2018 que te evitan, si tú quieres, endeudamiento, que te implican reactivación, que te implican acuerdos. Pero lo más importante, creencia, si tú quieres, de la sociedad en sus instituciones.
necesitamos restaurar el tejido social. Y eso lo vamos a hacer en febrero. En febrero vamos a ir a la consulta para devolvernos la confianza en la democracia, la confianza, si tú quieres, en ese entramado institucional que fue destruido, fue desgarrado en la década anterior, ¿no? Si tienes instituciones sólidas, si tienes acuerdos, si tienes voluntad, lo demás viene, Janet, lo demás viene. 5 propuestas en concreto, Alberto Acosta, ¿qué opina usted de ellas y qué más propondría? Aparte de lo que usted ya dijo, que por ejemplo bajar el costo de la energía eléctrica, que la verdad debería ya ser una realidad, o si no, ¿para qué construyeron tantas, ay, se me fue el nombre? Hidroeléctricas, tantas hidroeléctricas, en lo que se ha invertido tanto dinero, en el que también está el endeudamiento. Entonces, ¿qué opina usted sobre las propuestas en concreto para el 2018? ¿Son posibles? Y veo también que el tema hidroeléctrico es un ejemplo del desperdicio de recursos públicos. Tener un exceso de capacidad instalada del 50% no utilizamos, porque no necesitamos, no hay quien consuma. Ese es un ejemplo del exceso de gasto. Lo que no se debe hacer es lo que se hizo en el sector hidroeléctrico. Se hizo más de lo que necesitaba. Y yo creo que cualquier propuesta tiene que pasar por el tema fiscal, porque podemos ayudar al sector productivo a mejorar su competitividad, pero tenemos un lastre muy pesado que estamos cargando, que es un fisco que no se pone en orden, que quiere seguir gastando en exceso y que sigue consumiéndose la liquidez, esa liquidez que debería servir para invertir, para que el sector productivo pueda hacer una nueva planta, una nueva fábrica, esa se la come el gobierno, se come cuando utiliza los recursos que están en la Reserva Internacional para invertir en gasto público, para gastar, se come cuando se endeuda. Estemos claros, la deuda tiene que pagarse eventualmente. ¿Y cómo se paga la deuda? Se paga vía futuros impuestos, lo vamos a pagar los ciudadanos. Todas estas nuevas deudas son futuros impuestos. Entonces, el centro es necesario que se incluya un ajuste gradual, planificado, ordenado, retirar toda esa adiposidad que existe en abundancia en el sector público, para poder ir al gasto público, se focalice en lo que realmente agrega mucho más valor a los ciudadanos, para que se enfoque en salud, en educación, en seguridad. En todo el resto, comenzar a reducir el gasto público a un nivel sostenible. Y hay un tema adicional. Y mencionando el tema de la competitividad, es fundamental seguir abriendo mercados. No es posible que además de ser un país costoso para producir, porque en el Ecuador traer una máquina cuesta el doble o el triple de lo que le cuesta a un productor colombiano o peruano. Traer los insumos después también son más caros, 2 o 3 veces más caros. Después tratamos de exportar, porque ese es el objetivo, sacar algún mercado interesante, y tenemos que pagar un arancel, un castigo para poder ingresar a un mercado como el norteamericano, que no tenemos un acuerdo comercial con un mercado tan importante como ese. La producción en el Ecuador, lamentablemente, es una suma de ineficiencias. Ineficiencias desde que compramos la máquina, cuando compramos la materia prima, cuando tratamos de exportar, todos los costos laborales por las rigideces que tiene. Tenemos los salarios más altos de la región, pero tenemos muchísimas rigideces adicionales. Y yo creo que si queremos mantener los salarios más altos de la región, tenemos que eliminar muchas de esas rigideces que terminan acumulando más ineficiencias en el aparato productivo. José. Estemos claros, para salir adelante necesitamos ayudar al aparato productivo a ser más competitivo. Alberto insiste en una cosa que todos les he escuchado durante este año, y es en la necesidad de que el gobierno baje el gasto público. ¿Usted no? Bueno, ahora quiero escuchar su visión. ¿Por qué no? Porque están diciendo que se desperdicia mucho dinero. Hay que también ver la calidad de ese gasto público, y es en donde precisamente desde el punto de vista de algunos analistas se puede allí lograr un recorte que el gobierno hasta el momento no lo ha planteado. ¿Cómo lo ve usted? Para mí es fundamental porque insisto en que un déficit fiscal de 6 puntos del PIB no solo es una carga enorme porque significa contratar deuda, al menos en la misma proporción, más la que se tiene que contratar para amortizar la deuda anterior, sino que también genera esta incertidumbre en el sector privado de a qué momento me van a aumentar los impuestos para poder financiar ese déficit. Finalmente, yo creo que nadie le está exigiendo al gobierno que tenga un déficit de 2 puntos del PIB en 2018, ni que lo tenga, ni que tenga un superávit en 2021 cuando termine la gestión. Lo que se esperaría es, insisto en esto, un ajuste gradual que permita llegar a niveles yo diría que son compatibles con una economía dolarizada que no puede emitir moneda, que requiere de la inyección de dólares del exterior para poder seguir funcionando y que permita brindar esa certidumbre. Lo que estamos viendo, lamentablemente, Janet, es que el gobierno tiene una dependencia enorme hacia la deuda. Usted recordará que en octubre hubo una emisión de bonos por 2.500 millones, hubo otra operación con oro, con Goldman Sachs. Esa deuda alimentó las reservas internacionales y alimentó los depósitos del Tesoro Nacional. Y desde finales de octubre hasta el 15 de diciembre,
los depósitos en el Tesoro Nacional cayeron en 84%, las reservas cayeron en más de 30% y evidentemente eso nos hace esperar que en enero, febrero, marzo, a más tardar, vamos a tener otra emisión de bonos para poder seguir con este proceso de endeudar, gastar, sin que el sector público se sienta tentado para invertir en el país. Pablo, usted en este programa ha hecho 5 propuestas concretas de medidas para reactivar la economía y ninguna tiene que ver con el ajuste del gasto público. Es una locura el ajuste, Janet. Pero gastan demasiado dinero. Es que todos los análisis lo han dicho, ¿no? Años 80 y años 90 ajustamos la economía y lo hundimos al país. Insistir en políticas que le hacen daño al país me parece a mí algo que no es coherente. Pero usted está de acuerdo en que gasten dinero, que tengan una burocracia enorme y sea un saco roto ahí de dinero. Lo que tú dijiste me parece pertinente, es la calidad. Necesitamos gastar. ¿En qué necesitamos gastar? En el sector agrícola. Gastemos en el sector agrícola. Ni siquiera tenemos ahí información del sector agrícola, necesitamos política del sector agrícola. Necesitamos resolver problemas sociales fuertes que se hacen con gasto. Por ejemplo, tenemos problemas de violencia a la mujer. ¿Cómo resuelves esos problemas si no es con gasto, pues? Necesitamos conciencia, sensibilización, pero para eso se debe, digamos, dirigir determinado gasto hacia estos otros sectores. En donde se está desperdiciando la plata, dirigirla a estos sectores. Exactamente. Una cosa es el despilfarro y la corrupción, con la cual todos estamos en contra, y otra, un gasto transparente. Un gasto que le permita a la sociedad resolver los problemas. Ya no estamos en el siglo XX, cuando en el siglo XX el problema era fiscal. No, el siglo XXI. El problema no es fiscal, el problema es mucho más grande. ¿Qué necesitamos? Necesitamos transparencia, necesitamos control de la ciudadanía, necesitamos que los presupuestos sean públicos, necesitamos que los contratos de deuda, los contratos de preventa sean públicos. Eso necesitamos. El problema no es el sector fiscal, es la transparencia, es la democracia. Si pagamos impuestos, si tenemos recursos de nuestro país, pues que esos impuestos sirvan para generar obra para la gente. Y el déficit fiscal tampoco es problema. Finalmente se resuelve. Contablemente puede ser un problema, pero se resuelve. El país ha crecido con déficit fiscal. El problema es mucho más grave, es mucho más complejo. Tiene que ver con la generación de empleo, tiene que ver con el calentamiento global, tiene que ver con la violencia, la democracia, las instituciones. Es decir, la economía del siglo XXI ya no es la economía del siglo XX. Esto ha manifestado que no se necesita reducir el gasto, sino volverlo de mejor calidad. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que las finanzas públicas necesitan un poco de sentido común. Es como decir que una familia donde uno de los cónyuges perdió el empleo y dice, no se preocupen, vamos a seguir gastando igual que cuando los dos teníamos trabajo. Para eso está la tarjeta de crédito. Bueno, todos sabemos que eso dura por un tiempo. Y justificar, decir, mis hijos tienen muchas necesidades, por eso, a pesar de que no tengo trabajo, sigo gastando porque todavía tengo cupo en la tarjeta, es absolutamente irresponsable. Eso no podemos seguir haciendo. La crisis que vivimos en el 82-83 fue un resultado después de una década de grandes excesos. Y ese, lamentablemente, repetimos la historia. Desde 2007 se produjo otra gran bonanza petrolera y salimos nuevamente de esas grandes bonanzas altamente endeudados, gastando en exceso, malgastando, desperdiciando recursos. Y finalmente, ¿qué es el ajuste? El ajuste es pasar la cuenta a los ciudadanos de los excesos del mal manejo económico de las épocas anteriores. Y lamentablemente es inevitable, porque el gobierno populista le gusta gastar, se siente como gran presidente cuando hace mucha obra, pero lo que no nos cuenta es de dónde va a salir esa plata, porque el gasto tiene que salir, el dinero, alguien tiene que producirlo primero. ¿Y quién lo produce? Es el sector productivo quien tiene que generar esa riqueza, y finalmente somos los ciudadanos quienes tenemos que asumir todas estas cuentas de estos excesos, de estos malos manejos, y eso es el ajuste económico. Es una época que deberíamos tratar de evitar. Lamentablemente es inevitable mientras tengamos gobiernos populistas que priorizan el corto plazo por sobre el beneficio de largo plazo de la población. Quisiera terminar con una última ronda de mis 3 invitados y ya con una conclusión lo más concreta que se pueda, pero tomando en cuenta determinadas cosas, que tenemos un proyecto de reactivación económica que, como dijo José, no es del gusto de absolutamente nadie en este país. Es decir, partimos con unas reglas de juego que no le gustan a nadie y que no sabemos si van a servir. Si nadie las apoya, pues con esas dudas. No tenemos preferencias arancelarias con nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos. Tenemos un acuerdo comercial con la Unión Europea que todavía se necesita consolidar y trabajarlo, y que necesitamos que aquí la gente tenga reglas claras para poder producir. ¿Qué le diría usted, José, al gobierno para que pueda realmente lograr este cometido, este objetivo, este anhelo que tenemos los ecuatorianos de darle la vuelta a todo este círculo vicioso?
que si quiere salir de la situación económica difícil que estamos viviendo, que no se exprese en el crecimiento de 2017, que fue un crecimiento transitorio, va a tener que tomar medidas que no son fáciles. Sí, lamentablemente la situación heredada, la mesa que no quedó servida, en palabras del presidente Moreno, implica medidas que popularmente no van a ser las más favorables para el gobierno, pero que si es que seguimos con la receta de endeudarnos para financiar el gasto público, no fomentar la inversión privada, no permitir una recuperación de la competitividad de la economía ecuatoriana que nos permita que la producción se destine a terceros mercados porque la demanda interna se está achicando, vamos a seguir viendo tal vez un crecimiento nulo o muy bajo. Probablemente no lleguemos a una gran explosión de aquí a 1 o 2 años, pero finalmente tener un crecimiento de 0 o 1% que está por debajo del crecimiento de la población es suficiente para mejorar el bienestar promedio de los ecuatorianos y por lo tanto el presidente Moreno va a seguir con esta demanda enorme de las personas que están buscando un trabajo y que no lo encuentran. Entonces, mi recomendación para el gobierno sería, si es que ya saben que la mesa no quedó servida, si es que el presidente Moreno dijo que se puso en peligro la sostenibilidad de la economía, eso dijo en su momento, entonces que no insista con las mismas medidas que pusieron en riesgo finalmente, yo diría incluso la dolarización. Pablo, ¿qué aportaría o qué, opinaría sobre lo que se acaba de decir? Hay un concepto que me gusta mucho, propuesto por el presidente Moreno, que es el concepto toda una vida. Me parece un concepto muy interesante que nos obliga a repensarnos como sociedad. ¿Qué le propondría a Moreno? Que piense siempre primero en lo social y que la política económica sea el sustento de la política social. Si tiene un economista que le propone ajuste, que lo despida y que busque un economista que le proponga un plan B, ¿no? Porque la sociedad necesita crear un plan B, necesitamos proteger a la gente, necesitamos protegernos como sociedad. Y como sociedad protegernos significa crear las mejores condiciones. No es solamente el sector productivo, o sea, no es solamente el empresariado, es toda la sociedad la que produce. ¿Pero usted realmente ¿no? cree que se puede hacer un cambio sin que nadie sufra en este proceso, toda vez que tenemos que corregir errores garrafales que dejaron, que no dejaron la mesa servida? Pero hay que proteger a los más vulnerables. Lo primero que tenemos que hacer, Janet, es transparencia. Tenemos que decirle al país, mire, estos fueron los contratos que se firmaron de preventas petroleras, de deuda externa. Estos son los contratos para que la sociedad tenga transparencia. Segundo, busquemos un plan B. Busquemos un plan B para, qué sé yo, la liquidez de la economía, para la reactivación. Lo llama un plan B. Yo creo que en el Ecuador queremos innovar en economía diciendo que los impuestos ayudan a producir más y a generar riqueza, cuando es todo lo contrario. No entendemos en el Ecuador y los políticos nos quieren vender el corto plazo. Un impuesto a quien más tiene, perfecto, a la empresa. Pero cuando se encarece la producción, lo que se está haciendo es afectando el bienestar de toda la población porque se reduce la oferta en el mercado y suben los precios. Y entonces los ciudadanos terminamos pagando precios más altos. Pero ese Alberto, impuesto no lo termina pagando el accionista. Alberto, ¿no se puede considerar que, por ejemplo, estas grandes empresas ganen menos y aporten más? Claro. Digamos, como un sacrificio por este país. Mire, el tema es que usted puede subirle costos y eso de ahí finalmente va a reducir la oferta en el mercado. Y los precios van a subir. Entonces, ¿quién paga eso? Entonces hay que estar claros. Dicen, es que solo ven la primera parte, eso llega hasta la empresa, pero no se fijan quién termina pagando eso y somos los ciudadanos. Yo aquí recomiendo a los oyentes que desconfíen cuando les ofrecen un bono. Pregunten primero quién va a pagar ese bono. Lindísimo todas las ofertas de bono, pero ¿de dónde va a salir la plata? ¿Quién va a pagar? Porque ¿qué es lo que sucede? Nos ofrecen que nos van a regalar plata, pero por el otro lado nos pasan la cuenta cuando nos suben todos los productos importados. Los útiles escolares son más caros que en los países vecinos, los uniformes, los zapatos, y no estoy hablando de bienes de lujo o suntuarios, estoy hablando de cosas básicas que en el Ecuador todos sabemos cuánto cuestan. ¿Por qué ese encarecimiento? Porque el gobierno necesita sacar plata de algún lado, entonces nos da por un lado para quitarnos por el otro. Entonces estemos claros que esa no es la vía. La vía para tener más bienestar es con más inversión y más producción. Es que no se trata de cobrar más impuestos, sino que cumplan con la ley. Nada más. Perfecto, con eso me voy a quedar. Y lo dejo como un abreboca de todo lo que tenemos que discutir a fondo el próximo año, de una manera abierta, frontal, sincera, honesta, como lo hemos hecho en este programa, en donde hay visiones distintas de lo que se tiene que hacer, pero creo que hay un acuerdo en común, y es que se debe pensar siempre en el bienestar de los más débiles, en el bienestar de quienes necesitan sacrificio quizás de alguna parte de la población en beneficio de la mayoría. Esto, pero pues
sin generar distorsiones en la economía del Ecuador, en donde pues se puede pensar en plan B y no solamente, por ejemplo, en pago y pago y pago de impuestos, que en lo que consiste es en eso en lo que consiste el proyecto que ha puesto sobre la mesa el presidente Moreno y precisamente sobre el que no está de acuerdo absolutamente nadie. Es decir, eso de incrementar impuestos ya es una idea que quieren que se descarte. Con eso me voy a quedar, les agradezco y les queda abierta la invitación para que puedan venir nuevamente a este programa y nos sigan ayudando a desenredar este problema y ayudar al gobierno a tomar las mejores decisiones.